muy oportuna por lo que ha comentado Víctor, ¿no? Porque es importante dar un espaldarazo al español en Japón. Todo lo que el Instituto Cervantes pueda hacer en ese sentido, en cuanto a difusión y puesta a disposición de todo lo que sea necesario, ¿no? Para que el español cobre auge, cobre fuerza en todos los niveles educativos o en la enseñanza de adultos fuera del sistema, pues por supuesto que es nuestra razón de ser como organización. La sesión de hoy nos vamos a centrar, como acaba de comentar Antonio, en Companion Volumen Complementario, que viene a ser la actualización muy reciente es de 2020, la actualización del Marco Común Europeo de Referencia. Esto es en lo que nos vamos a centrar en esta sesión inaugural. Voy a compartir una pantalla. Vamos a ver. Antonio, ¿tú me confirmas que está todo en orden? A ver, un momentito. Si esto tengo... Se ve bien, ¿eh? Sí, a ver, un momentito que voy a dar ahora modo de presentación. ¿Se ve el movimiento, Antonio? Sí, ¿no? Bien. Bueno, primero de todo, permítanme un momentín solo comentar, como antes de entrar en materia, una noticia que algunos conocerán, pero que quiero poner de relieve, y es que este año celebramos el 30 aniversario, el 30 cumpleaños del Instituto Cervantes, el 30 aniversario de la creación. El Instituto Cervantes se crea por ley en marzo de 1991 aunque las actividades no comienzan hasta noviembre de 1900 en el edificio que tenemos en Alcalá de Henares, a unos kilómetros de Madrid. Aquí, precisamente, como fondo de pantalla de esta introducción, presento el edificio que llamamos de las Cariátides. Las Cariátides son estas figuras mitológicas que ven ahí, que son las que flanquean la entrada de nuestra sede actual, la sede en Madrid. De manera que ahora mismo tenemos la sede principal del instituto en Madrid y la sede de Alcalá. Vamos a ver. Vale. Se oye algo ahí, pero no sé si sería bueno apagar los micros, ¿no? Y lo estoy diciendo por el chat. Vale. De acuerdo. Bien, voy a hacer la presentación en 3 breves pasos, pues tampoco se trata de entrar muy a fondo, sino simplemente dar una visión general. Voy a hablar un poco del paso del marco común europeo de referencia al volumen complementario. Luego voy a entrar un poco en el paso del concepto a la práctica, ya centrándome más en la mediación, que es uno de los conceptos nuevos que incorpora el volumen complementario, y después haré una alusión a lo que podemos llamar una visión ampliada de la mediación. Bien, como ha adelantado ya Antonio, en el año 2001 el Consejo de Europa publica el Marco Común Europeo de Referencia y en el año 2002 el Instituto Cervantes asume la traducción de este importante documento. Se ha dicho que hay un antes y un después en nuestra profesión, en el campo de la enseñanza de lenguas, por lo menos en el ámbito europeo, con respecto al Marco Común Europeo de Referencia. Es decir, los conceptos, las escalas, las referencias, los estándares que establece el documento europeo en 2001 son decisivos y van a marcar ya el enfoque de la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de lenguas a partir de esa fecha. Es verdad que el documento ha tenido impacto en otros ámbitos geográficos más allá de Europa. Ha sido muy bien recibido, por ejemplo, en Estados Unidos. En México me consta que también ha habido incorporaciones del marco de referencia como currículum oficial en algunos estamentos. Acabamos de oír que en Japón, nos comentaba Víctor, yo ya sabía que esto estaba también en marcha, hay un interés especial por los planteamientos del marco, de manera que se puede decir que es un documento de una especial significación para nosotros. Si me permiten una pequeña anécdota personal, diré que cuando el instituto arrancó a andar
en noviembre del año 1991, el que era entonces director académico, Ernesto Martín Peris, vino un día a mi despacho y me comentó: Álvaro, me han invitado a una sesión en el Consejo de Europa, en Ruslicon, en Suiza, donde los compromisarios del Consejo de Europa quieren tomar una importante decisión. Voy a asistir a esa reunión para presentar en público el Instituto Cervantes. Llevábamos 2 semanas de funcionamiento nada más. El director académico se desplazó a Ruslicon en noviembre de 1991, presentó allí el Instituto Cervantes y esa fue la reunión en la que los compromisarios del Consejo de Europa adoptaron la idea de crear un documento común que permitiera establecer unas bases de referencia, unas bases comunes de referencia para coordinar todas las políticas educativas en cuanto a la enseñanza, el aprendizaje y la evaluación de las lenguas europeas. De manera que podríamos decir simbólicamente que el Instituto Cervantes está alineado con la acción institucional del Consejo de Europa desde el mismo momento en el que se toma la decisión de desarrollar este importante documento. Hay que decir que el documento tardó 10 años en hacerse, porque la decisión de Ruslicon es del año 91, como acabo de decir, y el documento no se publica hasta 2001. Esto da la medida de lo complejo que fue el documento, de llegar un poco a los acuerdos para definir las escalas y validar las escalas de descriptores, configurar los conceptos que iban a constituir las categorías descriptivas, etc. Todo esto fue un proceso bastante laborioso, pero que se hizo, digamos, con mucho acierto, ¿no?, desde nuestro punto de vista. El Instituto Cervantes tenía un currículum propio que habíamos ya puesto en circulación desde el año 92, y lo que hicimos es que una vez, nosotros ya llevábamos desde finales de los años 90 con la idea de actualizar nuestro currículum, porque era un currículum muy básico y además era solo un currículum dirigido a nuestra propia red de centros, y estábamos con la idea de actualizarlo ya desde finales de los 90, principios de los 2000. Cuando ya tuvimos noticia de que el documento europeo estaba a punto de salir y ya un poco tuvimos acceso a los primeros borradores, esperamos a la publicación y en cuanto el marco de referencia se publicó, nosotros hicimos el desarrollo de los descriptores del marco de referencia para el español. Como saben, el marco común europeo de referencia es un documento que establece unas bases, pero esas bases hay que aplicarlas y concretarlas con respecto de cada una de las lenguas europeas. Es decir, hay que desarrollar los materiales lingüísticos y no lingüísticos que permiten realizar las escalas de descriptores, es decir, las actividades comunicativas que establece el marco. Entonces nosotros eso lo hicimos, un trabajo también laborioso por nuestra parte, pero básicamente entre el año 2004, 2005 y hasta que finalmente en 2006 publicamos el plan curricular del Instituto Cervantes, Niveles de Referencia para el Español, que, insisto, recoge el material lingüístico en español que realiza las actividades comunicativas descritas en el marco común europeo de referencia. Y ahora damos un paso más, es que el Consejo de Europa ya desde, bueno, más o menos desde el año 16, 17, pero fundamentalmente ya en el año 2018, presentó un primer borrador de lo que se ha llamado Companion Volume, en inglés lo hemos traducido nosotros como volumen complementario, que es un documento, se ve bien en la pantalla, ¿no? No lo tapan las ventanas, ¿verdad, Antonio? Vale. Es un documento en el que se recogen algunos aspectos que habían quedado pendientes de desarrollo, es decir, que habían quedado solo enunciados en el marco de referencia y que ahora aparecen desarrollados plenamente. Y se recoge también la actualización de las escalas de descriptores, de actividades, de competencias, de estrategias, etc. Entonces, bueno, básicamente uno de los aspectos clave de Companion Volume, del volumen complementario, es que se desarrollan las escalas de mediación, que era una de las formas de comunicación, como vamos a ver ahora, que presentaba ya el marco, pero que quedó solo enunciada en el marco de referencia, pero no quedó desarrollada en forma de escalas descriptivas. Ahora el Companion Volume, el volumen complementario, incorpora todo el aparato de escalas descriptivas de esta importante forma de comunicación que es la mediación. ¿De acuerdo? De manera que
por sintetizar, aspectos innovadores del marco, muchos de ustedes ya lo conocen, pues un documento que ya tiene casi 20 años o sin casi 20 años de vida, incorpora los niveles comunes de referencia, los célebres A1, A2, B1, B2, C1, C2, que permitía la comparabilidad de sistemas de currículos, programas y certificaciones en Europa. Y lo que es más importante, recoge también las escalas de descriptores, es decir, para cada uno de esos niveles comunes de referencia, describe las actividades comunicativas, las competencias, las estrategias correspondientes. Esto fue, insisto, una aportación decisiva para garantizar el objetivo europeo de la convergencia. Europa en aquellos años había trabajado mucho en la convergencia en muchos ámbitos, pero curiosamente a la altura del año 91, cuando los compromisarios adoptan esta decisión, todavía no había una convergencia, digamos, en política lingüística. El marco común europeo de referencia garantiza en esta faceta la convergencia de Europa. Otro aspecto importante del marco es que las tradicionales 4 destrezas son, digamos, sustituidas por lo que se llama allí modos de comunicación o formas de comunicación, se dice a veces, que son la comprensión, la expresión, la interacción y la mediación. Ojo, porque si bien la comprensión y la expresión ya formaban parte de las destrezas lingüísticas tradicionales, se incorporan 2 formas de comunicación con un desarrollo propio, que son la interacción y mediación, que van a ser decisivas, como vamos a ver a lo largo de esta ponencia, para definir el paradigma de la enseñanza de lenguas en estos últimos 20 años. Y otros 3 aspectos muy importantes que también van a salir a lo largo de la charla: el aprendiente entendido como un agente social, es decir, la persona que aprende una lengua se concibe como alguien que tiene tareas que hacer en la sociedad y que para realizar esas tareas moviliza una serie de componentes, conocimientos, habilidades propias, competencias en definitiva, que le permiten desarrollar las tareas sociales. Por tanto, se habla de un enfoque centrado en la acción, volveré ahora a este punto, y se da paso a las llamadas, al enfoque plurilingüe y pluricultural, que, como veremos, también tiene realización en forma de escalas en el Companion Volume. Aparecen escalas específicamente dedicadas a desarrollar la competencia plurilingüe y pluricultural. Es lo que yo llamo una visión ampliada de la mediación. Vale. Bueno, brevemente solo comentarles una cosa. Cuando cultivamos un terreno, si queremos que ese terreno dé frutos, hay algunos elementos que son necesarios. Es necesario que haya agua, es necesario que haya abono, es necesario que haya temperatura adecuada para que germinen los cultivos, pero hay otro factor importante que es necesario que aparezca también, que es el factor del tiempo. Esto lo han reconocido los mentores de Companion Volume. Es decir, Brian North, Enrica Picardo son los 2 grandes mentores de junto con otro equipo más amplio del Consejo, por supuesto, pero ellos sobre todo han sido los que han formulado, digamos, las bases conceptuales de Companion Volume, y ellos mismos hablan de que el marco de referencia en algunos aspectos presentaba ya resultados importantes, estas escalas a las que nos hemos referido, pero había otros aspectos en los que simplemente estaba sembrada la semilla. Es decir, por ejemplo, el concepto, la forma de comunicación de la mediación simplemente estaba enunciada, pero el marco de referencia no incorporaba el aparato de escalas de mediación, simplemente formulaba el concepto. Entonces, bueno, como dicen Brian North y Enrica Picardo, hacía falta todavía en la investigación aplicada a la enseñanza de lenguas, hacía falta que el tiempo hiciera su labor, que el tiempo permitiera madurar las ideas en torno a los conceptos como plurilingüismo, pluriculturalismo, interacción, mediación, comunicación en línea, en fin, una serie de aspectos que finalmente adquieren madurez en estos últimos años y acaban, digamos, fructificando en Companion Volume. ¿De acuerdo? Y bueno, me parecía que era interesante comentar cómo muchas veces tenemos que tener, digamos, conciencia de la necesidad de que las ideas
se elaboren y desarrollen en la práctica profesional. Es decir, no basta con que los teóricos se sienten en una mesa y desde un punto de vista de la descripción lingüística pongan cosas ahí, sino que es necesario que la aplicación práctica de las escalas del marco permitiera fructificar todo lo que restaba por desarrollar en el documento. De manera que podemos decir que el volumen complementario pone al día y completa el marco. Vamos a ver enseguida los aportes concretos que hace Companion Volume. Amplía los conceptos porque, como he dicho, la mediación estaba meramente enunciada pero no desarrollada y por lo tanto supone una ampliación conceptual. Perfila una nueva visión pedagógica, lo que se ha llamado el enfoque orientado a la acción, EOA, enfoque orientado a la acción, que algunos presentan incluso como un nuevo paradigma en la enseñanza de lengua con respecto al paradigma anterior, el paradigma dominante del enfoque comunicativo. Voy a entrar en este tema en breve. Y finalmente desarrolla nuevos constructos para escalas que habían sido desarrolladas ya en el marco, pero su desarrollo no había resultado satisfactorio en la praxis, en la aplicación práctica. Por ejemplo, la escala de descripción fonológica y el tema del plurilingüismo y pluriculturalidad, que aunque estaba apuntado efectivamente en el marco, pero no estaba tampoco desarrollado. Bueno, brevemente, no hace falta que entremos en mucho detalle, pero aquí les he hecho un resumen de cuáles son los aspectos clave que incorpora el volumen complementario, Companion Volume. Incorpora en las escalas del marco de referencia niveles pre-A1, porque los usuarios del marco todos dijimos que parece que faltaba descriptores de pre-A1, o sea, por debajo del nivel A1, para determinados digamos, estamentos, estadios educativos, pues era importante que ese nivel de descripción existiera y efectivamente en muchas de las escalas este nuevo documento incorpora los pre-A1, ¿no? Introduce también algunos cambios en los descriptores del documento de 2001, sobre todo en los niveles C2, pero también aparecen pequeños cambios, son muy pequeños y son reformulaciones del documento original en cuanto a algunos aspectos, bueno, yo qué sé, el concepto, por ejemplo, hablante nativo, o sea, que haya que llegar a un nivel equivalente al del hablante nativo, esto desaparece porque no se considera realista. En fin, el nivel C2 permite desarrollar unas actividades y competencias, pero no se pretende que tengamos que alcanzar, digamos, el nivel competencial de un hablante nativo. Estamos en otro concepto, como veremos a lo largo de la sesión. Fonología, como he dicho, se reformula la escala. Ojo, mediación, aparece todo un nuevo aparato de escalas, que son en total 19 escalas de actividades y algunas más de estrategias. Todo el planteamiento plurilingüe y pluricultural incorpora 3 escalas, nuevas escalas. Esto es muy interesante, lo vamos a ver en la sesión. La literatura es uno de los aspectos, o sea, la relación con leer, la idea de leer por afición o de reaccionar ante textos creativos aparece también desarrollada en forma de escalas. Y también hay nuevas escalas en este documento de lo que es la interacción en línea, porque, claro, el documento de 2001 pues, todavía parte de ideas de los años 90, la comunicación en línea a finales de los años 90 todavía no estaba tan desarrollada, ahí se han producido avances digamos, significativos y había que recoger una reformulación de estas escalas y se incorpora. Aprovecha para incorporarlo aquí. 8. Aparte de estos, que son los aspectos más significativos, se incorporan dos capítulos. Un capítulo es la lengua de signos. Por primera vez, la lengua de signos aparece reconocida como lengua oficial y tiene todo un capítulo dedicado a desarrollar las escalas correspondientes. Ya saben ustedes que no hay una única lengua de signos, está la lengua de signos española, la lengua de signos catalana, la lengua de signos francesa, la lengua de signos, hay diferentes lenguas de signos, pero aquí se recogen escalas que son de aplicación para las diferentes lenguas de signos. Y en paralelo, finalmente, al proyecto de actualización del marco de referencia se incorpora, vamos, no en el documento, pero sí como una línea de acción paralela,
una reflexión sobre los aprendientes jóvenes, o sea, niños y adolescentes, que el Consejo de Europa cita en el Companion Volume, pero se remite a otro documento en el que lo que se ha hecho es recoger sistemáticamente los descriptores de los diferentes portfolios en tramos de edad de niños y adolescentes, porque el Consejo de Europa insiste mucho, y esto yo creo que es de interés también en Japón, en la importancia de fomentar el aprendizaje de las lenguas en edades tempranas, para niños y adolescentes o para jóvenes, young learners, como dicen ellos. ¿De acuerdo? De manera que este es el panorama de lo que en esencia recoge Companion Volume. Vale, entonces, si volvemos al esquema conceptual originario, veremos que, ya voy entrando un poco en materia, a las actividades lingüísticas comunicativas que aparecían desarrolladas en escalas en el documento original, se añaden ahora la mediación, que es un poco el aspecto principal en el que me voy a centrar, aunque haré alusión también a las otras escalas concomitantes. Aquí podemos ver bueno, vemos un poco el árbol de perfil, que ahora aparece en Companion Volume presentado de otra manera, y tenemos, como ven, las diferentes formas de comunicación, la comprensión, la interacción, la expresión, las escalas correspondientes que aparecen fuera del círculo, y esta es la forma en la que Companion Volume representa, ¿no?, el perfil del usuario o aprendiente de la lengua, según el grado de desarrollo de cada una de las escalas y los niveles, ¿no? Entonces yo creo que es, frente a la antigua forma de representación, esta es muy gráfica y nos permite enseguida tener de nuestros alumnos una visión muy visual de en qué situación se encuentra cada uno de ellos. Bien. Bueno, no entraré mucho en detalle, pero me gustaría decir una palabra sobre el tema de que normalmente el aprendizaje de lenguas, que se ha basado históricamente en los métodos, se ha concebido más como un péndulo, en el que, en fin, había que íbamos dando bandazos de la gramática, traducción a los métodos audiolingüísticos, de los medios audiolingüísticos al enfoque comunicativo. Es decir, a mí me gustaría más subrayar la idea del río, o sea, de que esto hay que concebirlo más como un río en el que todos los aportes de los métodos y los enfoques anteriores van confluyendo a lo largo de los años. Es decir, no tanto que haya que desechar elementos, por ejemplo, de los enfoques de la gramática, traducción, hay elementos perfectamente rescatables, o sea, su gusto y su interés, por ejemplo, por la cultura y la literatura, renace ahora en el enfoque orientado a la acción, con la literatura y con los enfoques plurilingües. Es decir, elementos que parecería que habíamos superado, pues reaparecen con unas reformulaciones actualizadas. Por eso me gusta más la imagen del río que la imagen del péndulo para hablar de la evolución de los métodos de enseñanza de lengua. Pero simplemente quisiera decirles una palabra sobre el enfoque constructivista, porque va a ser esencial para comprender el enfoque orientado a la acción que sustenta todos los trabajos del Consejo de Europa. Y al hablar del constructivismo, y en particular del constructivismo social, hay que hablar de una figura clave junto con otras, pero especialmente significativa ha sido Lev Vygotsky, un escritor, pedagogo, psicólogo, que escribe ya en la Rusia soviética en los años 20, pues recién producida la Revolución Rusa, y cuyas ideas no llegan a Europa por lo menos hasta los años 50 o 60, a partir de traducciones francesas. Es curioso porque aunque las ideas de Vygotsky se remontan, como digo, a los años 20, pero no afloran en Europa hasta un poco más tarde. De Vygotsky solo decir una cosa fundamental. Decía Vygotsky, entre otras muchas cosas, que la lengua no es un constructo que tenga existencia previa a la comunicación y que pueda, por ejemplo, tratarse como un objeto de aprendizaje que posteriormente se aplica o se utiliza en un determinado contexto, sino que la lengua se realiza
en la dimensión social de la comunicación. Es decir, decía Vygotsky, la lengua proviene primero de la interacción social y luego es más tarde cuando se convierte en un objeto de reflexión en el que el aprendiente puede internalizar procesos de aprendizaje, etcétera, etcétera. Es decir, frente a los enfoques más cognitivistas que sí concebían que la lengua es algo que nosotros desde niños, desde pequeños, vamos construyendo dentro de nuestra cabeza y que luego aplicamos al exterior, Vygotsky se sitúa en la posición completamente contraria. Dice, no, primero es lo social y luego es la construcción individual y la sistematización de la lengua. Ojo, porque esta idea, aparentemente sencilla, va a tener una trascendencia importantísima en el campo de la enseñanza de lenguas y va a dar origen a lo que se ha llamado la teoría social. Va a ser una de las grandes bases del constructivismo social y de lo que se ha llamado teoría sociocultural. Precisamente en esta idea, digamos, seminal de Vygotsky se fundamenta todo el planteamiento conceptual, ojo, de los proyectos europeos que culminan tanto en el marco como en el companion volume. El concepto de acción, hemos hablado antes de un enfoque centrado en la acción, el enfoque de mediación, el enfoque de la agente social, etc. Bien, simplemente ahora me gustaría comentar, ya bajando más a tierra, el esquema descriptivo que plantea Brian North a propósito del marco de referencia europeo. Vemos a la izquierda en el cuadro digamos, el enfoque tradicional, con las destrezas de comprensión y de expresión, la idea del hablante y el oyente que interactúan entre sí. Los métodos de lengua se centran mucho en garantizar la corrección y fluidez y el uso de recursos lingüísticos, básicamente. Vemos a la derecha cómo se expande, digamos, esta visión del aprendiente, digamos, de la lengua al concepto de agente social. Y hay dos pasos, ojo, porque esto es muy interesante de puntualizar. El primer paso es la interacción, el segundo paso es la mediación. La interacción ya se desarrolla plenamente en el marco de referencia de 2001, la mediación no está madura hasta 2020, hasta el Companion Volume. En la interacción hablamos no tanto de un hablante-oyente, sino de participantes en lo que llamamos la negociación del significado. Esto es lo que constituye el fundamento mismo del enfoque comunicativo. Se entiende que la comunicación se produce a través de un information gap, un vacío de información en el cual un interlocutor tiene parte de la información, el otro interlocutor tiene otra parte, y yo movilizo mis recursos para obtener la información que tiene el otro, y el otro moviliza sus recursos para obtener la información que tengo yo. Eso es lo que se llama negociación del significado sobre la base del information gap o vacío de significado. Esto, en definitiva, como dice Brian North, bueno, sustentó todos los enfoques del comunicativismo, ha estado muy en boga durante muchísimas décadas, pero en definitiva no deja de ser un asunto de suma cero. O sea, yo movilizo mis recursos para obtener información que tú tienes, tú movilizas recursos para obtener información que yo tengo, pero ahí no pasa nada más. Sin embargo, la mediación incorpora otro concepto mucho más rico, es el concepto de agente social y el concepto de co-construcción del significado, o lo que podemos llamar también, más que co-construcción, lo podemos llamar construcción colaborativa del significado. Y aquí lo que quiere decir es que la lengua no es solo un instrumento que nosotros utilizamos para pensar, para formular nuestros pensamientos, sino que también la lengua nos permite hablar de lo que pensamos y, digamos, desarrollar el habla, digamos, en interacción con nuestro interlocutor. Es decir, a la medida que nosotros vamos hablando con nuestro interlocutor, vamos desarrollando el pensamiento y vamos desarrollando la lengua asociada a ese pensamiento. Es lo que se llama co-construcción del significado o construcción colaborativa. Ya no es un proceso de suma cero. Es un proceso en el que las dos partes estamos aportando y estamos, ojo, creando. En la medida en que interactuamos, creamos la lengua, creamos conceptos, creamos conocimiento de forma colaborativa, co-construcción del significado. Y es un paso más pedagógicamente con respecto a la formulación de las tradicionales visiones del comunicativismo. Vale, vamos a dar un paso más. Voy a ir del concepto a la práctica. Antonio, perdóname, es que no veo aquí el relojito pequeño. Cuando falte un cuarto de hora me das un toque, ¿vale? Por favor, porque no me he subido el relojito y no veo el de la pantalla ahora mismo. Bueno,
Se preguntarán ustedes, ¿qué es la mediación? Yo creo que este es el primer paso que tenemos que dejar claro. ¿Qué es la mediación? Bueno, la mediación hay que decir que es un concepto nómada. ¿Qué quiere decir que es un concepto nómada? Pues que es un concepto que transita entre varios ámbitos del conocimiento. La mediación aparece, como veremos enseguida, en distintas facetas de la vida, en distintas facetas de las relaciones y del conocimiento humano. Entonces, por eso no es muy fácil de abarcar, pero hay una definición que a mí me gusta mucho, que es una definición de Coste y Cavalli, que son también investigadores clave de la conceptualización del concepto de mediación, que dice que mediación es cualquier actividad que contribuye a reducir la distancia o la tensión entre dos polos. Es decir, siempre que tenemos dos polos que están distantes o que están en tensión por alguna razón, toda actividad que contribuya a reducir la distancia o la tensión es mediación. ¿De acuerdo? Por ejemplo, la mediación como concepto se abrió paso enseguida en el campo de la diplomacia, la resolución de conflictos. Es decir, cuando hablamos de mediación enseguida pensamos en diplomacia, arbitraje, consejo, tal. Pero también hay mediación entendida como operación abstracta a través de la cual adquirimos conocimiento. Esto es muy importante en el campo de la pedagogía. La labor que hace un profesor al aproximar los contenidos de un texto, por ejemplo, que un alumno no es capaz de comprender porque no tiene todavía o los recursos lingüísticos o conceptuales suficientes, la labor que hace el profesor de aproximar a ese alumno que no tiene los recursos, ese texto para que sea capaz de asimilarlo, comprenderlo, hacerlo suyo, es mediación. ¿De acuerdo? Y también es mediación, lo que sea la clásica textual, que es cuando reformulamos un texto o cuando un texto complicado lo decimos con palabras más sencillas o cambiamos de código para adecuarlo un poco al registro de nuestro interlocutor o cambiamos de género o pasamos del oral al escrito. Todo eso también es mediación. Por lo tanto, la mediación, en el primer caso, en el caso de la diplomacia, afecta al plano social-cultural. En el segundo afecta al plano conceptual pedagógico, en el tercero afecta al plano lingüístico textual. Ojo, porque esto va a ser clave para entender cómo ha organizado el Consejo de Europa las escalas de mediación. Y entro ya en materia diciendo que, en principio, el Consejo de Europa en fin, planteó una serie de esquemas conceptuales para organizar las escalas de mediación, pero finalmente no funcionaron y optó por una organización quizá más sencilla, pero más transparente. Entonces, en el documento de Companion Volume, del volumen complementario, se habla por una parte de mediación de textos, que sería todo lo relacionado con la labor de mediación para hacer comprensible un texto que por razones las que sean es difícil de entender por parte de nuestro interlocutor, es decir, yo ahí actúo como alguien que intermedia entre el texto y mi interlocutor. A eso lo ha denominado mediación de textos y dentro de eso ha incluido un bloque de escalas, las escalas de mediación textual o mediación de textos. Otro bloque de escalas tiene que ver con la co-construcción, con la construcción colaborativa de significados, de conocimiento, en el que plantea la relación de lo social y lo individual. Aquí está el ámbito pedagógico, pero no solo, y es lo que llama mediación de conceptos. Y el otro aspecto es el que hemos visto de la diplomacia, en el que, no tanto en el nivel diplomático profesional, pero sí en el papel de intermediario, yo actúo entre dos interlocutores para gestionar tensiones, para rebajar problemas, para crear espacios de comunicación, para aconsejar, resolver conflictos, etcétera, para guiar. Incluso esto es lo que se ha denominado mediación de la comunicación y incluye también otro bloque de escalas. De manera que tenemos tres grandes bloques: las escalas de mediación de textos, las escalas de mediación de conceptos y las escalas de mediación de la comunicación. Junto a eso hay también otro aparato de estrategias de mediación que sigue un poco el esquema conceptual del marco de referencia, es decir, son las actividades que yo pongo en juego para facilitar la realización de las actividades que aparecen en las otras tres escalas, en la mediación de textos, la de conceptos y la de la comunicación. Dos conceptos clave que tenemos que tener en cuenta para entender bien las escalas.
que ponen en juego estas escalas la dimensión cognitiva y la relacional, es decir, en cualquiera de estas escalas es tan importante la parte intelectual como la parte de relación social, y volvemos a Vygotsky, es decir, si no hay relación social primero, no puede haber desarrollo cognitivo, es decir, la construcción del conocimiento es después de la interacción social, y como consecuencia de esto, la relación entre lo individual y lo social aparece ya plenamente consagrada en esta articulación de escalas de mediación. Bueno, brevemente presento ahora los 3 bloques con los enunciados de las escalas que aparecen en cada bloque. En la mediación de textos, vamos a empezar porque esta es la más sencilla de entender y además es la más tradicional. O sea, cuando hablábamos de mediación de textos era hacer comprensible un texto complejo, pues eso lo entiende todo el mundo. Entonces, ahí el Companion Volume incorpora estas escalas, una para transmitir información específica oralmente o por escrito, otra para explicar oralmente o por escrita datos, por ejemplo, de un gráfico, de un diagrama, otra para procesar un texto, ahora lo comento esto, otra de traducción no formal, o sea, de traducción informal, y otra de tomar notas. Básicamente, porque no voy a entrar en detalle, pero vamos a ver, transmitir información específica es cuando yo soy capaz de decirle a mi interlocutor de un texto de partida, por ejemplo, un texto escrito, cuáles son los datos específicos concretos. Por ejemplo, a qué hora sale el tren y dónde y cuáles son las estaciones que recorre. Yo soy capaz de mirar rápidamente ese texto, identificar datos específicos de ese texto y transmitírselos a mi interlocutor. Eso es lo que se llama transmisión de la información específica, que puede ser oralmente o por escrito. Sin embargo, en la tercera escala, que es procesar un texto, lo que llamamos procesar, lo que yo hago con respecto a mi interlocutor no es tanto suministrarle información específica, sino que simplemente leo el texto, capto la idea principal y la resumo y le ofrezco un resumen. Es lo que se llama procesamiento de texto, que es distinto a la información específica. ¿De acuerdo? Yo creo que esto es bastante. Álvaro, Y en la tercera... 15 minutos, ¿eh? La tercera es explicar oralmente o por escrito datos de un gráfico. Por ejemplo, lo que estoy haciendo yo ahora mismo. Ofrezco un gráfico y lo que hago es explicaros a partir de esos gráficos o estas imágenes, pues explicaros conceptos, ideas, lo que estoy haciendo. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de este. Es capaz de resumir los puntos principales de textos orales, etcétera, etcétera, ¿no? En este caso sería la escala de procesar un texto. En cuanto a la traducción de un texto escrito, hay que insistir en que no es traducción profesional, es traducción simplemente no profesional, es la traducción que nosotros hacemos espontáneamente, por ejemplo, cuando estamos viajando con un equipo de colegas, con un grupo de colegas o de compañeros y vamos traduciendo cosas en el entorno. Y tomar notas es muy interesante porque aquí la mediación se produce entre un texto y yo mismo, o sea, no entre un texto y un interlocutor tercero, sino que yo estoy escuchando, como podéis estar haciendo a lo mejor alguno de vosotros, estáis escuchándome a mí, estáis tomando notas que luego os van a servir para reconstruir los conocimientos que se han presentado en esta sesión. Ahí aparece una escala de tomar notas en conferencias. Hay que tener en cuenta que la mediación se puede producir tanto de forma interlingüística, es decir, puede ser entre lenguas, por eso se habla de lengua A, lengua B, etcétera. Es decir, yo puedo hacerlo de una lengua, de un texto en inglés con respecto a un interlocutor que no conoce el inglés, o puede ser también la mediación de carácter intralingüístico, es que el texto es muy complejo porque está en un registro muy formal o en un registro, por ejemplo, científico especializado, y yo lo traduzco para un interlocutor que no tiene ese conocimiento científico especializado o que tiene un registro más bajito, digamos, en cuanto al uso de la lengua, ¿vale? Una interpretación más amplia que la tradicional mediación textual sería la mediación de conceptos, que sería que fundamentalmente plantea el papel de facilitador. O sea, yo ahí lo que hago es facilitar que en un grupo esto pueda, digamos, desarrollarse conocimiento, que el grupo genere desarrollo cognitivo. Y eso lo puedo hacer desde 2 puntos de vista, o colaborando en el grupo o siendo el líder del grupo. Y en cada uno de estos 2 puntos de vista que yo adopte, o sea, siendo una parte del grupo para dinamizarlo o siendo un líder del grupo para controlarlo o dirigirlo,
el Companion Volume introduce una escala que es facilitar la interacción colaborativa y colaborar en la construcción. La primera es más social, como veis, y la segunda, colaborar en la construcción de civilización, es más cognitiva. Y en el caso del liderazgo, igual. Gestionar es más social y fomentar la charla es más cognitivo. Bien, ahí tenéis un ejemplo. Creo que Neus va a entrar a actividades más prácticas, de manera que yo simplemente ofrezco estos pantallazos simplemente para que tengáis una referencia, pero voy más un poco al planteamiento conceptual. Y tercero, es la mediación de la comunicación. Aquí yo lo que adopto es el papel de intermediario. Intermediario en un grupo en el que pueden producirse tensiones, malentendidos, en el que disfunciones de comunicación. Entonces, lo que persigo es facilitar el espacio pluricultural, actuar como intermediario en situaciones informales con amigos y compañeros o facilitar la comunicación en situaciones delicadas y ante desacuerdos. Aquí tenéis, por ejemplo, un ejemplo de un típico descriptor de facilitar la comunicación en situaciones delicadas o en desacuerdo, ¿no? Pedir a las partes que expliquen su punto de vista, responder brevemente, tal, demostrar comprensión de los asuntos clave, etc. ¿De acuerdo? Y ya termino rápidamente con el último paso. Vamos a ver, aparte de las escalas propiamente de mediación, que son las que acabo de presentar, los mentores de Companion hablan de una visión expandida de la mediación. Es decir, la mediación no se agota en estos 3 bloques de escalas que acabamos de presentar, sino que impregna también otras dimensiones conceptuales. Un esquema que utiliza los propios Brian North es este, ¿no? Tenemos el núcleo competencial cognitivo relacional del que ya he hablado, o sea, lo interno y lo social. Y tenemos una expansión del concepto de la mediación a través de lenguas y culturas, y ahí es donde aparece la dimensión plurilingüe y pluricultural. Otra expansión sería a través de los mundos creativos, y ahí aparecen escalas de literatura, y una expansión a través de los medios de comunicación, y ahí aparecerían las escalas de interacción. Entonces, podríamos decir, por tanto, que aparte de las escalas propiamente dichas de mediación que se desarrollan como tales, se aportan bloques de escalas plurilingüe y pluricultural de literatura y en línea que, por decirlo así, ofrecen una visión ampliada de la mediación desde este concepto, de este paradigma más amplio del que estamos hablando a lo largo de la mañana. Brevemente, en el caso de la competencia plurilingüe y pluricultural, ofrece Companion 3 escalas, la que llama aprovechamiento del repertorio pluricultural, comprensión plurilingüe, aprovechamiento del repertorio plurilingüe. Esto se basa en las ideas ya conocidas de la diferencia entre multilingüismo y plurilingüismo. No voy a entrar ahora aquí, pero lo podemos ver en la ronda de preguntas mañana. Es decir, las lenguas no se aprenden en compartimentos estancos. El aprendizaje de una lengua ya enriquece y facilita enormemente el aprendizaje de una segunda y de una tercera. Un poco siguiendo este concepto, pues veis ahí 2 ejemplos de aprovechamiento del repertorio pluricultural o plurilingüe, en los que se describe lo que el alumno es capaz de hacer, ¿no? Por ejemplo, es capaz de comportarse de manera adecuada con los saludos, las despedidas, los agradecimientos, se da cuenta que debido a la exactitud durante una transición su mensaje puede haber sido interpretado de otra manera, etcétera, etcétera, ¿vale? La otra expansión que incluye es los medios de comunicación. Esto es muy importante. Al aparato de interacción que allá aparecía en el marco se añade un bloque de 2 escalas de interacción en línea que actualizan y enriquecen este concepto teniendo en cuenta los avances de la comunicación electrónica en estos últimos 20 años. Se establece una escala de conversación y debate en línea y otra escala espérate un momento, transacciones y colaboración en línea orientadas a objetivos. ¿De acuerdo? Bueno, básicamente hay que tener en cuenta que la comunicación en línea es una comunicación mediada por una máquina, por lo tanto tiene unas especificidades que era necesario recoger y por eso el documento europeo se detiene especialmente en estas escalas. La comunicación electrónica supone una mayor redundancia, hay que comprobar siempre la comprensión del mensaje. Ahora no me refiero a la videoconferencia, en la videoconferencia es una relación cara a cara, la que estamos teniendo en este momento nosotros es cara a cara en cierto modo, porque
por ejemplo, no hay interacción ahora mismo, estoy hablando yo solo, pero sí podría en un momento determinado haber una pregunta de Antonio, por ejemplo, en el que me pidiera que puntualizara un aspecto que ha quedado poco claro o que corrigiera un error, etcétera, etcétera. Pero, sin embargo, en la comunicación electrónica escrita hay que comprobar que el mensaje, y muchas veces hay que reformular para ayudar a la comprensión y evitar malentendidos, porque dejas por escrito algo que recibe inmediatamente tu interlocutor, pero lo interpreta de otra manera. Como no hay relación cara a cara, se producen malentendidos y es necesario tener, digamos, competencias o destrezas para poder reaccionar ante eso, y eso aparece descrito en esta escala. Y finalmente, y con esto ya concluyo, porque creo que me estoy pasando, ¿no? Antonio, es la expansión a través de los mundos creativos. 5 minutos, ¿Eh? 5 minutos. Perfecto, ya concluyo con la expansión a través de los mundos de la creación creativos que el Consejo de Europa ha querido también reflejar a través de 2 escalas dedicadas a la literatura. Una dedicada a la descripción de la actividad comunicativa de expresar una respuesta personal a textos creativos, incluidos los literarios, y otra más sofisticada al análisis y crítica de textos creativos. Esto siempre en un plano no profesional. Esto se refiere a cuando yo leo un texto, ya sea en mi propia lengua o en otra lengua, insisto, mediación siempre es intra o interlingüística, puede tener las 2 dimensiones. Yo soy capaz de expresar una reacción personal a textos diciendo si me ha gustado, si no me ha gustado, qué personaje es mi favorito, qué me ha sugerido este texto, en un nivel más básico, o puedo hacerlo en un nivel sofisticado haciendo ya una reflexión de carácter analítico, conceptual, crítico sobre el valor del texto literario con el que me relaciono. Por lo tanto, podemos decir que la primera escala está más adecuada, y ahora volvemos al tema de la educación escolar o a los círculos de lectura, por ejemplo, que hay a veces entre adultos, y mientras que la segunda escala estaría más orientada a la educación secundaria superior, a la educación universitaria o a personas de mayor nivel cultural. Bien, y ya concluyo con un resumen de todo esto. El volumen complementario del marco pone en primer plano la interacción y la mediación como formas de comunicación que permiten la construcción colaborativa o co-construcción de significados y relacionan la dimensión social y la individual. Esto es fundamental. Esto es un cambio paradigmático con respecto al comunicativismo, a las bases mismas del comunicativismo, que habían llegado muy lejos, pero les faltaba todavía dar este paso de la co-construcción de los significados que ahora aporta la nueva reflexión del Consejo de Europa. Completa el marco al desarrollar en escalas de actividades y estrategias el concepto de mediación en sus dimensiones cognitiva y relacional, como hemos visto. Articula, ojo, distintos planos, el lingüístico, el pedagógico, el social, ¿no?, que convergen en el concepto de mediación a través de estos 3 grandes bloques: mediación de textos, mediación de conceptos y mediación de comunicación, que ya hemos visto hace un momento. Expande el concepto de mediación a través de las lenguas y de las culturas, la creación literaria, los medios de comunicación, es la visión expandida o ampliada que hemos comentado, incorpora, por tanto, escalas que recogen también estas facetas tan importantes, que van más allá de la mediación propiamente dicha, pero que tienen una relación consustancial con ella, y finalmente perfila, según los mentores de Companion Volume, un nuevo paradigma que ellos denominan enfoque orientado a la acción, sobre la base de los conceptos de acción, mediación, agente social, sustentados en la teoría sociocultural y que he intentado aproximaros brevemente en la presentación. Por mi parte, Antonio, esto sería todo. No sé si he cumplido con el horario, porque sé que hay que ser muy respetuosos. Sí, perfectamente. O sea, no hace falta decir que el Instituto Cervantes está a disposición de todos vosotros para facilitaros cuanta información necesite. Simplemente como noticia, lo que ya ha dicho Antonio, nosotros ya hemos traducido el volumen complementario, Companion Volume, ya tenemos la traducción hecha y autorizada por el Consejo de Europa. La semana pasada me enviaron un correo electrónico ya dando el visto bueno formalmente a nuestra traducción.
Este documento se va a publicar en la página web del Instituto Cervantes de forma gratuita, de acceso gratuito, igual que lo es el marco de referencia de la página web del Instituto Cervantes. Y también vamos a hacer una pequeña tirada en papel de pocos ejemplares, pero vamos, fundamentalmente ustedes van a tener accesible el documento del volumen complementario a través de nuestra página web. No puedo concretar la fecha porque el Instituto Cervantes tiene intención de hacer un acto de presentación, digamos, formal de este documento, tanto en la versión electrónica y la versión papel, y estamos esperando a ver si la situación sanitaria de pandemia en España nos permite hacer un acto presencial con público, y entonces es probable que hasta después de verano, a lo mejor pues posterguemos la presentación del nuevo documento. Confío en que haya sido de utilidad esta presentación y ya mañana, después de la sesión de Neus, pues ya quedamos a disposición para la ronda de preguntas.